Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Bueno, hoy tenemos nuestro siguiente estudio. Recuerda que en este último trimestre del año estamos estudiando y vamos comenzando, porque nosotros nos atrasamos, pero estamos estudiando aquí este tema muy importante que se titula El Evangelio según Pablo, y estamos estudiando el libro de los Gálatas ahora. Y en esta semana que ya vamos muy avanzados, el tema para esta semana lleva por título Conversión y llamamiento de Pablo. Y vamos a repasar el texto que hemos de estar aprendiendo durante esta semana, así que acompáñame a leerlo. Se encuentra allá en el libro de los Hechos, capítulo 26, y vamos a leer el verso 18 en la primera parte. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados. Con este pensamiento, quiero invitarte para que juntos vayamos a Dios y tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora porque nos permite encontrarnos a través de este medio para compartir juntos el estudio de su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, queremos pedir que su buen espíritu pueda guiarnos y que al estudiar su palabra podamos comprender lo que nos quiere hablar para este día. Quede con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar y vamos al apartado para el día de hoy. El apartado del día de hoy lleva por título Interrumpido abruptamente. Y nuestra primera pregunta nos dice así: explica la perspectiva y el objetivo de Saulo en el camino a Damasco. Muy bien. Entonces, de repente usted se ha topado con que usted va a hacer algo, o usted va a hacer un comentario, o va a hablar algo, y de repente alguien entra en su camino y no lo deja hacer el comentario. Usted estaba por terminar algo y usted no termina aquello que iba a decir. Bueno, así pasó. Pero, ¿qué es lo que pasó en el camino a Damasco? Vamos a ver. Vamos a tratar de investigar esa parte. Muy bien. Así que para eso vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar allá lo que está escrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, y allí vamos a leer el verso 1 y verso 2. Y ahí leemos de esta manera: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Saulo? Bueno, pues él estaba allá, según el texto, respirando aún amenazas de muerte. Él todavía se encontraba pues en esta condición, donde él pensaba que su misión era destruir a esa creencia errada que él contemplaba de esa manera. Y dice que entonces él fue al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas en Damasco, por si encontraba algunas personas. Y si encontraba esas personas, él iba a arrestarlos y traerlos presos. Ahora, esto es lo que él estaba haciendo. Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a dejar que nos explique un poquito allí. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en pantalla. Leamos aquí. Saulo era muy estimado por los judíos a causa de su celo en la persecución de los creyentes. Después de la muerte de Esteban, fue elegido miembro del consejo del Sanedrín, en consideración al papel que había desempeñado en esa ocasión. Muy bien, entonces imaginemos ahora, veamos las cosas en la magnitud que se encuentran. Saulo no hacía la voluntad de Dios, siendo fariseo. Él pensaba que sí, estaba errado en su comprensión. Pero Saulo viene a hacer un actuar errado, una cosa que no está correcta hacer. Y ahora le hacen
miembro del Consejo del Sanedrín por su desempeño en el apedreamiento de Esteban. Qué cosa más terrible. A veces ocurre así. A veces la persona hace cosas que no están correctas y le ponen en una posición de más, donde tiene más alcance o donde tiene más responsabilidad. Por eso que el título de hoy se llama abruptamente fue detenido. Pero no es todo. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice el siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mira cómo está escrito ahora aquí. Y ahí dice así: este erudito y celoso rabino fue un poderoso instrumento en manos de Satanás para llevar a cabo su rebelión contra el Hijo de Dios. Muy bien, entonces, en un momento él hacía las cosas que no debía. Él era importante, pero estaba en contra de la voluntad de Dios. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice. Saulo estaba a punto de viajar a Damasco por sus propios asuntos, pero había decidido cumplir un doble propósito, buscando mientras iba a todos los creyentes en Cristo. Entonces iba por sus propios asuntos, pero ya que iba, estaba pensando buscar a los creyentes en Cristo y él pidió por eso estas cartas. ¿Te das cuenta? Él era una persona muy influyente, era una persona que tenía mucho celo, era pues un conocedor de las Escrituras, pero su celo estaba mal encauzado. Aún él estaba decidido a hacer estas cosas, pero vamos a ver qué más nos dice y vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Y ahí leemos así: para ello obtuvo cartas del sumo sacerdote para leerlas en las sinagogas, autorizándole a arrestar a todos los sospechosos de ser creyentes en Jesús y a enviarlos con mensajeros a Jerusalén para que fueran juzgados y castigados. Notemos cuál era su intención. Tenía celo, tenía ganas de hacer las cosas, pero estaba mal encaminada. De hecho, ya hemos visto que él no conocía lo que estaba haciendo, porque él no conocía esta creencia. Simplemente él fue imbuido por aquellas cosas que los sacerdotes le dijeron. Muy bien, ahora estamos claros. Así que entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Qué detuvo repentinamente la furia de Saulo y cómo respondió con temor? Entonces, imaginemos, él fue interrumpido, él tenía un viaje, una misión, estaba propuesto a hacer lo que él quería hacer. Y en ese momento, pues ocurrió aquello de que, pues, es interrumpido abruptamente. Entonces, ¿cómo se detuvo? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla sobre este asunto. Leamos este siguiente párrafo en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, y ahí vamos a leer los versos 3 hasta el verso 5 en la primera parte, y leemos así. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo, viene esa primera parte. Entonces, ¿qué es lo que le detiene en esta ocasión? ¿Qué es lo que le detiene? Se le pregunta a una voz: ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? No sé quién eres. ¿Qué es lo que le detiene? Una luz que le rodeó y que para su camino de las cosas que él quería hacer. ¿Te das cuenta? Entonces, muy interesante qué es lo que le está pasando a Saulo. ¿Cómo es que se detuvo? Nada lo iba a detener, porque él llevaba las cartas, él estaba decidido, él tenía que ir a Damasco de por sí. Pero una luz le rodeó y una voz le habló. Y eso lo hace que se detenga. Muy bien, pero todavía hay más. Así que vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice.
¿Qué descubrió el atónito Saulo? Entonces recuerde, él estaba respirando amenazas de muerte todavía. Él tenía ganas de destruir a esta secta que él llamaba de los seguidores de Jesús. Pidió cartas y él estaba listo para cumplir su propósito. Solo que una luz lo detiene. Y allí le pregunta, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Ahora, ¿qué descubre Saulo? Bueno, vamos a continuar leyendo en la palabra de Dios y vamos a ver lo que está escrito aquí. En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el verso 5, pero ahora la última parte. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que se le revela ahora. Recuerde que él pidió cartas para los que seguían aquel camino, aquella doctrina, y se le pregunta, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Descubre una cosa muy interesante ahora, pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto. Leamos aquí lo que nos tiene escrito en este párrafo. El comentario bíblico adventista, en el tomo 6, en la página 1058 y 1059, nos explica de esta manera. Qué humillación representó para Pablo saber que todo el tiempo en que él usó sus facultades contra la verdad, pensando que estaba prestando servicio a Dios, estaba persiguiendo a Cristo. Entonces, imagine cómo se siente una persona, o cómo se sentiría usted, o cómo me sentiría yo, que todo el tiempo hemos estado pensando que está correcto todo lo que hacemos, cuando realmente está totalmente errado. Cuando pensamos que vamos hacia un lado, pero hemos ido por el camino incorrecto y nos damos cuenta a medio camino. Así se sintió Saulo. Pero todavía hay más, así que vamos a leer lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito allí. Y ahí nos dice de esta manera. Cuando el Salvador se reveló ante Pablo en los brillantes rayos de su gloria, quedó lleno de aborrecimiento por su obra y por sí mismo. Entonces, imagine perseguir a Jesús. Ahora se le está manifestando lo que él siempre había creído que era errado, ahora ve que no está errado y él se aborreció a sí mismo, no se quiso más. ¿Nos damos cuenta? Es una cosa terrible, pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. El poder de la gloria de Cristo podría haberlo destruido, pero Pablo era un prisionero de esperanza. Quedó físicamente ciego por la gloria de la presencia de aquel a quien había blasfemado. Pero eso sucedió para que pudiera tener vista espiritual, para que pudiera ser despertado del letargo que había entorpecido y desvirtuado sus percepciones. Cuando despertó su conciencia, actuó acusándole a sí mismo enérgicamente. ¿Nos damos cuenta? En el momento que él ve esta luz y le rodea y él no puede ver más nada, él quedó ciego físicamente, pero espiritualmente él despertó, porque ahí pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahora él queda totalmente despierto, él ve otra realidad diferente, aunque ciego físicamente, ahora podía ver espiritualmente. Pero aún hay más. Así que vamos a leer lo que nos dice este siguiente párrafo. Veamos aquí. El celo de su obra, su decidida resistencia a la luz que brillaba sobre él mediante los mensajeros de Dios, ahora producía condenación en su alma. Entonces, no es que él no comprendió totalmente. Él veía en los que hablaban acerca de Jesús algo diferente, pero él se estaba resistiendo. Ahora, cuando brilló totalmente la luz sobre él, entonces ahora esa luz producía condenación de su alma, porque ahora podía ver claramente lo que había estado haciendo. ¿Nos damos cuenta? Y esto hace que él pare completamente la obra que ha hecho hasta ese momento. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame.
Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer porque nos permite leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que al ver esta parte de la historia sagrada y las cosas que han ocurrido, podamos comprender también que muchas veces podemos haber actuado errado y el Señor aún nos trae con lazos de amor, pues al igual que Saulo, somos prisioneros de esperanza. Queremos pedir que nos ayude, nos guarde, bendiga a cada uno que escuche el mensaje y a aquellos que también han de escucharlo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí en la siguiente edición del estudio de la Escuela Sabática. Que Dios te bendiga.